Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver la revisión del artículo que está titulado pues el tracto gastrointestinal pediátrico, hallazgos por ultrasonido en algunas patologías agudas. Mi nombre es Maricel Córdoba García, soy R1 de la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica en Mérida. Bueno, pues como tal, los objetivos de la revisión del artículo, pues es para determinar o checar que el ultrasonido es un importante método diagnóstico en la evaluación general del abdomen pediátrico. Se puede observar el tracto gastrointestinal dinámicamente sin una exposición a la radiación ionizante, ya que pues generalmente en los pacientes pediátricos las radiografías son los primeros estudios que se les realizan para cualquier tipo de patología. Entonces el ultrasonido permite poder revisar dinámicamente el tracto sin exponer al paciente. Y pues se identifican los aspectos morfológicos y funcionales de las distintas patologías del tracto gastrointestinal. Igual pues la ventaja en los pacientes pediátricos con el ultrasonido es que debido a su complexión, pues son pacientes más pequeños, tienen menos tejido graso o adiposo y también hay menos interposición de gas en las estructuras. En general, los aspectos técnicos que nos recomienda tomar en cuenta el artículo es, lo primero, la adecuada elección del transductor a ocupar. Pues en la valoración de abdomen pediátrico podemos utilizar cualquiera de estos tres. Es la que está... Ya, la que no hemos visto, ¿no? Ajá. No, yo no la conozco. Por favor, doctores, apaguen sus audios. Puede ser también un transductor microconvexo o un transductor lineal de alta frecuencia. Este sobre todo nos ayuda mucho para la valoración de la pared intestinal. Generalmente no se requiere una preparación previa para la realización del estudio, aunque en caso de requerir la valoración de vesícula, tracto biliar, es importante la presencia de ayuno de 3 horas en pacientes recién nacidos y hasta de 5 horas en el resto de los pacientes pediátricos. Igual en el caso de la estenosis hipertrófica del píloro, se sugiere que no tomen alimento antes del estudio para que pueda haber una correcta valoración. Pues generalmente el paciente va a estar en decúbito supino y una recomendación es que la compresión en el abdomen para la realización del estudio sea una compresión graduada de leve hasta un poquito más firme para poder valorar adecuadamente pues la pared intestinal en este caso y que sea siempre un barrido cráneo caudal y caudal craneal y lateral, o sea, de derecha a izquierda sobre los flancos abdominales para poder obtener una valoración completa de toda la cavidad abdominal. Y si se siguen estas pautas técnicas que ellos recomiendan, pues se pueden observar adecuadamente las 5 capas de la pared intestinal, que en este caso son pues, la serosa, la muscular, la submucosa, la mucosa y la interfaz entre el lumen y la mucosa, que sería la quinta. Entonces, algo muy importante son las medidas del espesor de esta pared intestinal. Pues generalmente es muy homogénea durante todo el tracto, pero específicamente a nivel del estómago vamos a encontrar un grosor normal aproximado entre 3 y 6 milímetros, a nivel del hilio terminal de 1 a 3 milímetros y a nivel del colon de 0.5 a 2 milímetros, pues se considera normal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una magnificación de un ultrasonido en escala de grises, donde pues se pueden apreciar adecuadamente las capas de la pared intestinal. Aquí ya en esta más grande, marcada con los números, las capas donde podemos encontrar la primera, que sería la serosa,
la podemos ver hiperecogénica, la muscular hipoecogénica, seguida de otra capa hiperecogénica en relación a la submucosa, después otra capa hipoecogénica con la mucosa y por último otra capa hiperecogénica en relación a esta interfaz entre la mucosa y el lumen. Y pues esta es la pauta o lo principal que va a ayudar a poder valorar adecuadamente el tracto gastrointestinal, que se puedan apreciar adecuadamente. Y ahorita vamos a comenzar a ver las patologías con incidencia aguda que menciona el artículo. Iniciando pues con la estenosis hipertrófica del píloro. Esta es una patología pues con una etiología como tal desconocida. Su incidencia puede variar de 1 a 300 a 1 a cada 1000 nacidos vivos. Es predominante más hacia el sexo masculino con una relación de 4 a 1, o sea, en los hombres. Pues esta es la característica, es que hay un engrosamiento de la capa muscular circular del esfínter pilórico. Entonces, la sospecha clínica de esta patología la vamos a hacer en base a la sintomatología característica, que lo principal el principal síntoma es el vómito explosivo o en proyectil que refieren los padres, que puede aparecer de la 3ª a la 6ª semana después del nacimiento, que condiciona en el paciente un deterioro en la curva del crecimiento. Puede haber estreñimiento y alcalosis metabólica cuando ya es mucho tiempo con el vómito sin poder pues controlarlo. Y otro igual hallazgo muy característico es la oliva pilórica, que es la presencia de una masa redondeada y palpable en la zona del epigastrio que adopta esta forma pues de oliva, por eso le dicen pues, oliva pilórica, que pues a veces no se encuentra en todos los pacientes porque depende del grado o qué tan hipertrófica o gruesa esté la capa muscular, pero pues igual muy característica. El diagnóstico se puede realizar pues únicamente por ultrasonido, es un método diagnóstico muy, muy bueno y específico. Los criterios, este estudio se debe realizar con el paciente en decúbito supino o se puede colocar en posición lateral derecha, dependiendo pues la complexión del paciente para obtener una mejor visualización, usando una sonda lineal de alta frecuencia. Pues los escaneos se ejecutan desde el área cifoidea en una ubicación paramediana hacia la derecha para poder visualizar completamente bien todo el área, el píloro. Los criterios diagnósticos que nos marca el artículo es encontrar un canal pilórico elongado de 18 milímetros o mayor y una pared muscular engrosada 4 milímetros o mayor de esta. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, aquí tenemos unos ultrasonidos, unas imágenes de ultrasonido abdominal en escala de grises con un transductor lineal, pues hacia topografía del esfínter pilórico en planos longitudinales, donde podemos observar la pared muscular engrosada que está señalada con la flecha blanca y un canal pilórico con aumento pues, de la ecogenicidad delimitado con los calipers. Pues hallazgos en relación a una estenosis hipertrófica del píloro. Y de este lado podemos observar igual en un plano longitudinal el engrosamiento de la capa muscular del esfínter pilórico y podemos observar una indentación de la mucosa pilórica hiperecogénica dentro del antro. Esto es hallazgo, un signo que se le conoce como el signo del cervix, que pues ocurre cuando la mucosa del píloro pues, se protruye hacia el antro. Otro, en ocasiones, cuando son etapas iniciales del padecimiento, puede no haber hallazgos tan específicos o una hipertrofia tan marcada,
Entonces, el hecho de que haya un retraso en el paso del alimento hacia el bulbo duodenal puede ser un hallazgo inicial que nos oriente a que hay una estenosis y ya se le puede dar un seguimiento al paciente. Bueno, otro tema que aborda de una patología aguda es la malrotación y vólvulo. Bueno, esta alteración ocurre entre 1 a cada 200 o a cada 500 nacidos vivos. Generalmente es una patología que no presenta síntomas, la malrotación sola, no el vólvulo. Cuando generalmente, bueno, mencionaba el artículo que 1 de cada 6,000 nacidos vivos pueden presentar síntomas en el primer año de vida. Estos síntomas pueden ser vómitos biliosos, dolores episódicos o síntomas de mala absorción. Igual puede ser presencia de sangre en heces en algunas ocasiones, no todas. Esta malrotación, pues es una rotación anormal en el intestino primitivo en la etapa uterina. Esta malrotación, pues se da sobre, generalmente hace una rotación el intestino primitivo de 270 grados sobre el eje de la arteria mesentérica superior para ir teniendo su ubicación habitual en la cavidad abdominal y ya después el proceso de fijación con los distintos ligamentos y aumentos. Entonces, cuando hay una rotación anormal o no se da esta rotación en el intestino primitivo, no se da completamente las vueltas, es donde pues están los hallazgos de malrotación. Estos, en algunos pacientes, pueden producir un vólvulo de intestino medio que se considera pues una emergencia quirúrgica y que pues ya da datos como de un abdomen agudo, de una obstrucción intestinal alta. En el ultrasonido, las alteraciones que podemos encontrar en relación a una malrotación, pues sobre todo la posición anómala entre la arteria mesentérica superior y la vena, ya que aunque el no encontrar esta alteración en la posición no excluye que no haya una malrotación. Y en el caso de el vólvulo, que es pues la complicación de la malrotación, pues como se debe a una movilidad de estas asas sobre alrededor del eje de la arteria, dan un signo patognomónico que se le conoce como el signo del remolino, que es una espiral que se forma alrededor de este eje. En la espiral la forma la vena mesentérica. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Bueno, entonces tenemos que este ejemplo de ultrasonido abdominal en escala de grises con un transductor convexo en un plano transversal sobre el área epigástrica, donde podemos observar en esta imagen de este lado una posición normal o una relación normal entre la arteria mesentérica superior y la vena que se encuentra hacia su derecha. Así es, hacia su derecha. Y de este lado, hallazgos de una vena mesentérica superior hacia la izquierda de la arteria. Este fue hallazgo en un paciente que presentaba una malrotación intestinal. Bueno, aquí tenemos el signo del remolino, que es el característico de un vólvulo del intestino medio. En este ultrasonido abdominal en escala de grises con un transductor lineal en un plano transversal sobre el abdomen medio, podemos observar una imagen redondeada con una característica como de espiral con un centro hipoecoico en relación al eje de la arteria mesentérica. Estos hallazgos en un vólvulo de intestino medio. Y en la imagen de este lado, con aplicación del Doppler Color, se muestra como tal el signo del remolino
sentido de las agujas del reloj de la vena mesentérica superior está señalada con la punta de la flecha alrededor del eje de la arteria que está señalada con la flecha. En el caso de una apendicitis, este es la causa más común de dolor abdominal que requiere una intervención quirúrgica en la población pediátrica. El ultrasonido en este caso es útil para, sobre todo, casos atípicos o ambiguos en niños que puedan tener signos clínicos que no son tan característicos de la apendicitis o que haya una localización atípica de esta que provoca estos signos inespecíficos y provoca confusión en el cuadro clínico. Entonces, mencionaba el artículo que no hay un consenso como tal en la literatura, o por lo menos en ese momento, de si debe o no el estudio ser con vejiga llena. Ellos recomiendan o mencionan que es mejor realizarlo sin vejiga llena y sobre pues el cuadrante a explorar, que sería el inferior derecho. Entonces, pues es igual con la técnica de compresión gradual para poder hacer un barrido total de toda el apéndice, ya que en etapas tempranas puede no estar engrosada o aumentada de tamaño en todo su trayecto, sino a veces solo en la punta o en la base. Entonces, es importante por tratar de identificar la longitud de todo el apéndice. Los síntomas que pueden presentar estos pacientitos pues son dolor abdominal, fiebre baja o intermitente, vómito, náuseas, pérdida de apetito, estreñimiento, diarrea o dificultad para canalizar gases. Es muy importante en la valoración del ultrasonido los puntos de referencia para poder ubicar el apéndice, que estos serían el músculo psoas y los vasos ilíacos, ya que el apéndice pasa o transcurre frente al músculo y cruza las arterias, casi descansando sobre ellas. Entonces, estas referencias anatómicas pueden ser que nos ayuden a identificar de una manera más rápida o mejor el apéndice. Entonces, los criterios diagnósticos que maneja son el diámetro aumentado, perdón, hay un error, bueno, lo normal es que sea menos de 6, pero en este caso pues sería más de 6 milímetros, el diámetro aumentado, que no haya una incomprensibilidad. En este caso, al haber la compresión gradual con la sonda, pues el apéndice no va a reducir pues su tamaño o no se va a ver la compresión. Entonces eso nos va a dar datos de que hay un proceso inflamatorio agudo. Y el signo de la hiperecogenicidad adiposa, que es pues por el mismo proceso inflamatorio de pues, las paredes apendiculares, hay una afección progresiva al tejido celular adiposo circundante a entonces va teniendo una hiperecogenicidad en el tejido celular circundante y pues se le conoce como signo de hiperecogenicidad adiposa. En etapas tempranas o donde no está muy marcado la inflamación, el aumento del diámetro y solo se observa esa hiperecogenicidad, pues es un dato sugestivo de que hay un proceso inflamatorio agudo. Otros datos que igual nos pueden dar indicios es que haya una hipervascularidad en la pared del apéndice a la aplicación del Doppler color. Y otro es que pues se puede identificar un fecalito como una imagen ecogénica que puede proyectar sombra acústica posterior. Igual se puede llegar a identificar en el ultrasonido, pero pues no es como que siempre va a estar presente en el... Perdón. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia cuadrante inferior derecho.
donde podemos observar aquí en un plano transversal sobre la apéndice cómo hay un engrosamiento de las capas de la pared intestinal. Podemos delimitar las capas hipoecogénicas en relación a la muscular, hiperecogénica con la submucosa, la mucosa y la luz o lumen, la interfaz. Entonces hay no mencionaba como tal de cuánto, pero que había un marcado engrosamiento del diámetro del apéndice. Y en este plano longitudinal, pues observamos una estructura tubular dependiente del ciego en relación al apéndice en un plano longitudinal, con un engrosamiento delimitado aquí con los calipers. Aquí sí no mencionaba tampoco cuánto, pero que sí pues se observa el engrosamiento. Igual se alcanzan a apreciar adecuadamente las capas de la pared. Y tenemos otros ejemplos de un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia cuadrante inferior derecho abdominal. En esta imagen, en un plano transversal sobre el apéndice con aplicación de Doppler color, se observa pues aumento leve de la vascularidad circundante en la pared del apéndice en relación pues a una apendicitis. Y en este plano longitudinal podemos observar pues una estructura igual tubular dependiente del ciego, donde en la luz, desde su porción más o menos media hacia la punta, se observa pues una área hipoecoica en relación a fluido dentro de la luz del apéndice y una imagen ecogénica en relación a un fecalito. Hallazgos en relación a una apendicitis aguda. Y aquí tenemos una magnificación de un ultrasonido abdominal en escala de grises, donde podemos observar igual una estructura pues tubular dependiente del ciego en relación al apéndice. Aquí, como en comparación con las imágenes anteriores, no se ve tan marcada la diferenciación entre las capas. Tampoco se ve un engrosamiento tan marcado, pero se ve el aumento de la ecogenicidad, una hiperecogenicidad en el tejido celular circundante en relación al signo de la hiperecogenicidad adiposa, que son datos sugestivos de un proceso inflamatorio agudo. Y en otra magnificación, pero en un plano transversal, donde podemos ver los mismos hallazgos. En el caso de la intussuscepción, es una penetración de una porción de las asas intestinales, que generalmente son ilio o colon, hacia un segmento distal del tubo digestivo. Esta se presenta en un 90% de los casos entre los 6 y los 48 meses de edad. La más común, la intussuscepción más común es la iliocecal en un 90% de los casos y la ilioileal solo en un 10%. Los signos clínicos más comunes que podemos encontrar en estos pacientes pues es un dolor abdominal paroxístico recurrente, o sea que va y viene. A veces puede estar asociado con vómitos y anorexia. Y a menudo en la historia clínica puede haber hay un antecedente previo de infección del tracto respiratorio superior junto con una gastroenteritis. Y el diagnóstico se puede realizar igual únicamente con una valoración por ultrasonido. Entonces, en el ultrasonido la invaginación o la intussuscepción la vamos a ver como una masa intestinal con un diámetro anteroposterior aproximadamente entre 20 y 50 milímetros. Esta masa en un plano transversal se va a mostrar como una estructura
redondeada con anillos concéntricos dentro de ella, hiper e hipoecoicos. En un plano longitudinal se va a apreciar como pues una masa ovalada, hipoecoica con un centro hiperecogénico. Se le conoce, en algunas literaturas lo manejan como el signo de la dona o de la rosquilla, por la diferenciación entre la parte intususceptada y la intussusceptum, intussuscipiens. Entonces, en el plano longitudinal toma esa morfología como es ovalada y tiene como un centro hiperecogénico, se ve como si fuera una dona o una rosquilla. Y el signo del tiro al blanco o de la diana o del target, ese es el que se ve en el plano transversal por la formación de los anillos concéntricos, igual como se ve un centro ecogénico o hiperecogénico, da esa imagen. Un dato de mal pronóstico para el paciente sería la identificación de gas intramural o subseroso. Esto igual es una contraindicación. Si se encuentra esto en el estudio, el paciente no le pueden realizar un enema para descomprimir la intususcepción. Otros datos que pueden ser sugestivos de que la reducción no sea tan efectiva es que haya un flujo vascular reducido a la aplicación del Doppler color, que se observe el líquido peritoneal atrapado dentro de la intususcepción, que se encuentre una pared engrosada mayor de 10 milímetros o que haya un ganglio linfático igual dentro invaginado de más de 1 centímetro. Mencionaba que estos datos no son como tal contraindicación para realizar la reducción con un colon por enema, pero se recomienda realizarla mejor una reducción hidrostática. Pero igual son datos que te dicen que puede ser que en las 24 a 72 horas, que es el tiempo como de ventana que se da para que no vuelva a suceder la intususcepción, es más probable que sí suceda que la reducción no funcione por los datos que tiene el paciente. Igual, pues eso le ayuda para ver si la pared intestinal va a resistir el aumento de la presión para lograr pues desinvaginarse, porque si no, puede en el momento en el que estén haciendo la reducción, puede haber perforación de la víscera y pues ya aún así acabar en cirugía. Bueno, aquí tenemos como ejemplo un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia topografía de cuadrante inferior derecho. En esta imagen podemos observar una masa de morfología redondeada, sus bordes se ven bien definidos, con anillos concéntricos hipo y algunos hiperecogénicos en relación a las porciones intususceptum e intususcipiens. La capa submucosa señalada con las cabezas de flecha se observa levemente engrosada, edematizada, y señalada con la flecha, ese es el centro de la intususcepción en relación a la grasa mesentérica que se invagina. Y de este lado, pues con aplicación del Doppler color se muestra un flujo sanguíneo pues sustancial o levemente reducido de las paredes. Aquí tenemos otros ejemplos de un ultrasonido abdominal en escala de grises esta es una magnificación de un ultrasonido donde se observa pues igual en un plano transversal sobre el intestino, una imagen pues, de morfología redondeada, igual con anillos concéntricos hipo e hiperecogénicos, con un centro ecogénico con áreas hipoecoicas e hiperecoicas, donde este es el signo de diana, tiro al blanco o target. Y este es un plano longitudinal donde se observa pues
una masa ovalada, hipoecoica, con un centro con ecos centrales o un centro hiperecogénico. Este es un plano longitudinal. Pasando a lo que es el divertículo de Meckel, este es una de las malformaciones más comunes que se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal, que pueden estar asociadas a una obstrucción incompleta, del conducto ónfalo-mesentérico que conecta al saco vitelino y al intestino primitivo durante el periodo fetal. Este es un divertículo verdadero, ya que contiene todas las capas. La edad de presentación más común es a los 2 años, una incidencia general o global de 0.3 a 1.2% en la población pediátrica, y no se inclina más hacia si se presenta más en hombres o en mujeres, no hay una distinción. Pueden tener un tamaño que va desde 1 hasta 10 centímetros de longitud. Se ubica aproximadamente a 100 centímetros de la válvula ileocecal, es como la ubicación más común. Y pues puede contener o contiene tejido heterotópico de algún otro tejido del tracto gastrointestinal. El más común es que presente tejido gástrico, pero también puede tener pancreático, biliar o de colon o de alguna otra parte. Generalmente son asintomáticos. Los diagnósticos pueden ser incidentales en alguna cirugía o porque condicionó ya como tal una patología, ya que su tasa de complicación va del 4 al 25%. Algunas de las complicaciones o la más común es por una ulceración del tejido heterotópico, que el más común es el gástrico. Entonces se ulcera este tejido y provoca sangrado. Entonces esa es la complicación más frecuente. También se puede torsionar, puede estar involucrado en alguna hernia de la pared abdominal, o si es un tamaño considerable, datos de una obstrucción o de una obstrucción intestinal. En la ecografía, pues en el ultrasonido, se puede identificar el divertículo cuando está inflamado y se ve como una estructura quística o tubular con las paredes engrosadas, y puede mostrar bandas o áreas hiperecoicas o hipoecoicas, dependiendo igual del tejido heterotópico que tengan. Aquí tenemos en el caso del divertículo de Meckel, el ultrasonido pues es más utilizado para valorar los síntomas o cuando hay presencia de complicaciones o un abdomen agudo. Entonces, en estas imágenes de un ultrasonido abdominal en escala de grises con transducto lineal hasta topografía de intestino, podemos observar en esta imagen una masa de morfología redondeada, de pared definida, que vemos que pues depende de la pared intestinal, donde pues se pueden apreciar parcialmente bien las capas sobre la serosa, muscular, submucosa, mucosa y la interfaz entre el lumen y la mucosa. Vemos que este es de contenido pues homogéneo, o sea, una ecogeneidad homogénea. Estos hallazgos en relación a un divertículo de Meckel refería inflamado. Y en estas dos imágenes, con aplicación de Doppler color, pues para demostrar el flujo aumentado de la pared y el flujo que hay hacia el divertículo. En el caso de un quiste de duplicación entérico complicado, esta pues es una anormalidad congénita poco común que se pueda presentar. Estos quistes pueden estar en todo el tracto alimentario, desde la boca hasta el ano. La ubicación más común es en el intestino medio, hacia el ilio distal. Pueden tener una apariencia quística o tubular con contenido líquido, y pues esto consiste porque tienen un revestimiento interno de epitelio gastrointestinal y una capa externa de músculo liso. En la variante tubular,
es poco frecuente y esta está en directa conexión con la luz del intestino. El origen de estos quistes no está muy claro. La teoría es que hay una recanalización anormal de la luz intestinal durante la embriogénesis. La presentación clínica que esto puede tener depende de la ubicación y pues del tamaño, pueden causar un relativo efecto de masa y algunas complicaciones relacionadas con la secreción del epitelio que puede estar afectado. Puede haber vómito, dolor abdominal. En el caso de afectación en duodeno, puede condicionar pancreatitis, infecciones, hemorragias digestivas o ulceraciones de la mucosa gástrica. Puede ocasionar invaginación intestinal, vólvulos, pues un sinfín dependiendo de su ubicación y pues del tamaño y de qué estructuras pueda estar afectando. Pero si son pequeños, pues pueden ser asintomáticos o solamente dar como dolor abdominal. Raramente tienen una transformación maligna. Y pues como vemos, la valoración por ultrasonido, pues es si hay algún tipo de complicación o datos de abdomen agudo. También se puede realizar el diagnóstico con estudios de contraste que se muestran solo como un defecto de llenado y en el ultrasonido pues se ve como una lesión quística con ecos internos. El aspecto más característico en el ultrasonido es su pared, ya que se ve un signo, una doble capa, una pared por la mucosa interna que tiene, que se ve hiperecoica, y la musculatura hipoecoica externa. Entonces, eso le da la característica que se ve como si tuviera una doble pared. Aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia topografía de abdomen, donde vemos una imagen de morfología redondeada, pues de contenido anecoico, donde podemos observar pues la pared de este quiste y seguida de la muscular y de la mucosa hiperecoica. Esto en relación al signo de la doble pared. Hay ocasiones en las que si el quiste está muy grande o ya hay un proceso inflamatorio muy avanzado, este signo no se puede llegar a ver, ya que es tanta, se puede decir, la inflamación, que hay un oscurecimiento de las capas y ya no se aprecia adecuadamente este signo. En el caso de un pólipo de colon, estos son pólipos frecuentes en la población pediátrica. Se presentan normalmente entre los 3, o se diagnostican, se presentan entre los 3 y los 10 años de edad. Son lesiones que van de 1 a 3 centímetros de tamaño, son pedunculadas y están confinadas generalmente al colon, al recto sigmoide. El estudio de elección para el diagnóstico o valoración de pólipos es la colonoscopía. En algunos estudios de colonoscopía han detectado que hasta en un 50-70% puede haber presencia de pólipos en recto, en sigmoide recto, y también en colon ascendente y ciego. Generalmente no son muy numerosos estos pólipos, o sea, no son muchos. Son lesiones, pueden ser solitarias o benignas, o solo que estén asociadas a algún síndrome de poliposis familiar, que eso pues ya se puede decir, es hereditario, ¿no? Los signos que pueden tener estos pacientes, los síntomas, es una hemorragia intestinal que puede iniciar como indolora, heces mucosas purulentas y ya después dolor abdominal si se va complicando más. También pueden cursar con anemia por el mismo sangrado que van teniendo, o pueden condicionar una intususcepción también dependiendo del tamaño y la ubicación que tenga. La valoración por ultrasonido, estos se ven como nódulos hipoecoicos redondeados
dentro de la luz del colon y tienen una capa hiperecoica periférica. A veces pueden contener pequeños quistes y pues estos pólipos están adheridos a la pared intestinal a través de un pedículo. En el Doppler color pueden mostrar un flujo sanguíneo arterial y venoso dentro del pólipo y de su pedículo. Y estos hallazgos son importantes para poder diferenciar entre un pólipo y un asa intestinal normal que solo contiene heces, ya que esta pues no va a tener ese flujo sanguíneo, y un pseudopólipo inflamado, ya que el pseudopólipo va a tener flujo pues dentro de la masa nodular o el nódulo, pero no va a haber un pedículo, ya que no es un pólipo verdadero, o sea, no es un pólipo como tal. Aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia topografía del colon. En este es un plano longitudinal donde podemos observar una imagen dependiente de la pared intestinal de morfología pues redondeada con una ecogenicidad heterogénea. Podemos tener áreas hipoecoicas. Estos hallazgos en relación a un pedículo de colon, pólipo de colon, perdón. Y en este es un plano transversal donde podemos observar la morfología redondeada de ya el borde más definido. Se pueden apreciar igual aquí las capas de la pared intestinal y marcado con la estrella, le mencionaba al pie de página la cabeza del pólipo. Aquí tenemos dos imágenes de un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia topografía de colon. En este plano, en planos transversales, donde aquí observamos una imagen de morfología redondeada, bordes definidos, de contenido pues, ecogénico y marcado con la flecha, la cabeza del pólipo. Y de este lado, con aplicación de Doppler color, se muestra el flujo sanguíneo dentro de la masa polipoidea y el pedículo. La enterocolitis necrotizante es una de las emergencias gastrointestinales más comunes en el recién nacido. Pues es más común que se presente en pacientes pretérmino que término, sobre todo que tengan menos de 1.500 gramos al nacer y menos de 32 semanas de gestación. La incidencia entre estas pacientes pretérmino es de 2 al 7%. Se caracteriza pues por un proceso inflamatorio que tiene una necrosis isquémica de la mucosa intestinal que condiciona invasión de organismos, que estos van a formar un gas entérico que se va a que va a tener una difusión en la pared de este gas y también hacia el sistema venoso portal, y pues se va a complicar con perforación, peritonitis y pues muerte. La presentación clínica va a iniciar primero igual con intolerancia a la alimentación, de ahí seguido de distensión abdominal, vómitos, diarrea, sangrado rectal, y puede haber datos sistémicos no específicos como falla respiratoria, apnea, letargo o temperatura inestable. La valoración por ultrasonido, bueno, en esta patología generalmente se valora con radiografía simple, pero cada vez está entrando más en uso la valoración por ultrasonido, ya que esta proporciona imágenes en tiempo real de las estructuras abdominales y pues es capaz de valorar la peristalsis o la presencia de esta peristalsis de las asas intestinales, si hay cantidades mínimas de líquido en la cavidad peritoneal que tal vez en la radiografía no se puedan apreciar, y pues el grosor y la perfusión de la pared intestinal, y si hay presencia de neumatosis, que pues son lo que dicta el pronóstico en estos pacientes.
el signo patoneumónico de una enterocolitis pues es la neumatosis intestinal. Esta en el ultrasonido puede observarse como múltiples áreas, manchas hiperecoicas que están limitadas a unas porciones contiguas de la pared intestinal con patrón circunferencial en una o más asas afectadas. Y también cuando ya hay afectación, o sea, ya este gas llega al sistema venoso portal, igual se ven así como áreas o manchas o áreas hiperecoicas distribuidas irregularmente en el parénquima hepático. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de ultrasonido abdominal. Esta es una magnificación de un ultrasonido abdominal en escala de grises, en donde podemos apreciar las asas intestinales. Y aquí vemos pues estas dos imágenes de morfología ovalada que presentan esta característica como de puntos hiperecoicos que forman estas bandas circulares, que estas son las características de cuando hay presencia de una neumatosis intestinal. Estas se juntan, este es el gas, pues sí, atrapado, ¿no? En la pared, en las asas intestinales. Y en este ultrasonido con transductor lineal en escala de grises hacia topografía del hígado, se observa pues igual la presencia de múltiples imágenes hiperecoicas con distribución irregular en el parénquima hepático, y señaladas aquí con la flecha en el sistema portal, pues igual se ven algunas áreas o puntos hiperecoicos en relación a la neumatosis, que ya el gas que ya llegó al sistema portal. Y pues la última patología que menciona es la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un término muy genérico que incluye muchas enfermedades que son agudas y no agudas, pero que no requieren un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico pues puede ser difícil debido a que muchas de estas patologías tienen una presentación atípica de sus síntomas y también involucran manifestaciones extraintestinales. El diagnóstico como tal se basa en la combinación de los antecedentes del paciente, el examen físico, la apariencia endoscópica que puedan tener, hallazgos histológicos, biopsia, marcadores inflamatorios en suero, en heces, y los resultados de imagen. Son enfermedades que pueden tener un curso impredecible, ya que pueden tener una etapa aguda, una etapa crónica, una etapa en remisión o con algún tipo de complicación, y estas no van en un orden específico, o sea, pueden ir y venir, ¿no?, los síntomas. Por lo mismo, los hallazgos por imagen, como son distintas enfermedades, son inespecíficos. Lo más importante de la enfermedad inflamatoria intestinal es el engrosamiento de la pared, que el artículo lo clasifica de 3 tipos: leve de 3 a 5 milímetros, moderado de 6 a 9 y severo mayor de 9 milímetros. Este tipo de engrosamiento se puede dar o distribuir de dos formas: en capas o estratificado, o no en capas o no estratificado. Dependiendo de estos hallazgos, igual se va a orientar hacia qué tipo de patología es la que está presentando el paciente. Cuando es un engrosamiento que está en capas, sobre todo se da porque hay afectación indirecta de la submucosa que tiene la apariencia hiperecoica. Entonces esta es la que está como que más engrosada o afectada por la inflamación que tiene la mucosa intestinal, pero se logran apreciar adecuadamente las demás capas. Entonces está la estructura organizada. Si se presenta, por ejemplo, hallazgos los encontramos a nivel de hilio, puede ser por un tipo de infecciones tempranas, o por Campylobacter o Salmonella, o hallazgos de una enfermedad de Crohn temprana. Y si los encontramos en colon, igual pueden ser por enfermedades infecciosas como Salmonella, Shigella o E. coli. Y cuando hay un engrosamiento que es no de capas o no estratificado, pues es un engrosamiento generalizado de la pared y no hay una definición como tal de las capas de la misma. Igual si se encuentra a nivel del hilio, puede estar relacionada a una púrpura de Henoch-Schönlein, enfermedad de Crohn avanzada, puede ser también una ileitis tuberculosa,
Y si está a nivel del colon, puede ser una colitis isquémica relacionada a un síndrome urémico hemolítico, una colitis pseudomembranosa o una neutropenia. Aquí tenemos los ejemplos de este es un ultrasonido abdominal en escala de grises con un transductor lineal en un plano longitudinal sobre el ilium terminal, donde podemos observar pues este engrosamiento en capas o estratificado de la misma, donde se puede identificar adecuadamente su capa serosa, la muscular, la submucosa, la mucosa y su interfaz, donde la que está afectada o claramente engrosada pues es la submucosa, que está aquí señalada con la estrella. Estos fueron datos en una enfermedad inflamatoria intestinal con un engrosamiento en capas. Y de este lado es una magnificación de un ultrasonido en escala de grises en un plano longitudinal a nivel del ilio, donde igual observamos una marcada engrosamiento de la pared intestinal, pero no se logran definir adecuadamente pues esta diferenciación de cogenicidad en las capas en relación a un engrosamiento no estratificado. Aquí tenemos otro ejemplo de un ultrasonido abdominal en escala de grises con un transductor lineal hacia topografía de hilo terminal en un plano longitudinal, donde apreciamos el engrosamiento en capas o estratificado de la pared, donde vemos igual que la submucosa es la que está claramente afectada. Y señalado o marcado con estrella podemos observar pues el signo como en la apendicitis. Por el mismo proceso inflamatorio, el tejido celular adiposo circundante va aumentando su ecogenicidad, entonces podemos ver una hiperecogenicidad del tejido adiposo que esté dematizado, y en esta magnificación podemos apreciar más como la diferencia con el tejido circundante. Y este es por pues edema de la grasa mesentérica adyacente a pues la asa intestinal que está engrosada. Y pues ya como un último ejemplo, este es un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal hacia topografía de hilo terminal. Este es en un plano transversal donde se puede observar igual el engrosamiento de las capas y con un marcado engrosamiento de la capa submucosa, y adyacente a esta observamos dos imágenes de morfología redondeada de bordes bien definidos, hipoecoicas en relación a nódulos linfáticos reactivos. Y en esta es un plano longitudinal pues del hilo terminal, donde se hace aplicación de Doppler color y se observa el aumento del flujo de la pared engrosada. Estos fueron hallazgos en un paciente que tenía una enfermedad de Crohn. Y pues ya como conclusión de todo lo que hemos platicado es pues que el ultrasonido pues es la modalidad de elección para la evaluación inicial del dolor abdominal agudo, sobre todo en pacientes pediátricos, pero pues también es un examen completo que requiere experiencia, tiempo, dedicación, porque pues sabemos que el ultrasonido es operador dependiente. También mencionaba el artículo que pues en el caso de los pacientes pediátricos hay que tener paciencia, porque pues a veces por el dolor o la edad pues no se dejan, se mueven mucho, entonces sí hay que tener como que mucha habilidad para poderlo hacer adecuadamente y que se puedan valorar bien las estructuras. Pues con este método de estudio se pueden diagnosticar diversas, como ya vimos, enfermedades que pueden causar un dolor abdominal, y pues el ultrasonido proporciona información rápida y complementaria a los aspectos clínicos y de laboratorio que pueda tener el paciente, y pues así dar un diagnóstico más certero y apropiado. Y pues sería todo de mi parte. Gracias.